¿Qué tal, amigos? Los saluda el Grupo Humano con su podcast Hispano Humano. En esta ocasión vamos a ver el tema de la violencia y el crimen en Chicago. Los asesinatos en Chicago en ese año del 2002 o 2011 habían sido ya 419. Ese era un número récord para aquel entonces. El, el porcentaje de asesinatos en Chicago hacia octubre 18 del 2011 era ya 4 veces mayor que el de Nueva York, imagínense, que era una proporción de 2.5 más grande que en Nueva York. Había 100,000 pandillas, perdón, 100,000 miembros de pandillas contra 12,000 policías. Es decir, que por 12 policías había 100 miembros de pandillas. Ya nuevamente para el 2011, el porcentaje, el 40% de los homicidios había sido mayor que el del 2009. El pandillerismo había sido responsable por el 61% de los homicidios en el 2011. Es decir, había incrementado la participación de homicidios por pandilleros a un 50.7%. Ya en el 2010 había sucedido eso. Para el año de 2011, las pandillas eran ya 59 en Chicago, 59 pandillas en Chicago. Un incremento del 25% pasando de 2009 a 2012. Los pandilleros constituyen una población de adolescentes entre los 16 y los 19 años. Sin embargo, también hay miembros de entre 3 y 14 años. La población negra de entre las edades de 17 y 25 con una historia de arrestos, son más propensos para ser víctimas de muerte o también para ser acusados de crímenes de asesinato. Las muertes en Chicago, siendo en el 2011 419, habían sido ya mayores que las muertes en la guerra de Afganistán de ese año de 2000, perdón, en la guerra de Afganistán, donde habían muerto 259. Es decir, más o menos un 40, no, perdón, sí, como un 40% mayor que la cantidad de muertes en Afganistán. Esta es una pena. Y la pregunta es para el público, ¿qué usted opina de esta violencia que ha sucedido aquí en Chicago por muchas décadas? Recordemos que en los años 20, Chicago había sido bastión de grupos delictivos que eran encabezados por gángsteres y que en algún momento también fueron glamurarizados por películas y series como el gángster más famoso de Chicago, que es Al Capone. Vamos a seguir con estas gráficas. Las muertes en Chicago, tenemos esta gráfica que es muy interesante. A partir del 1992, las muertes en Chicago habían empezado a bajar bastante hacia el 2008. Bajaron y se mantuvo, digamos que en un plano muy horizontal a partir del 2007 hacia el 2015, y a partir del 2015 van subiendo nuevamente, pero agresivamente, las muertes en Chicago, ya más de 25 muertes por 100,000 residentes de Chicago. En general, ¿verdad? No solamente asesinatos, han ido comportándose en una forma muy especial. Desde el 2012 tienden a bajar hacia el 2014, forman un plano que va del 2014 al 2015 y después despegan y suben nuevamente sus cantidades. En este sentido, lo más agravante, lo más serio público de podcast Hispano Humano es que a partir del 2015 empieza un ascenso muy acelerado de los asesinatos aquí en Chicago, comparado con, por ejemplo, los asaltos, los robos, inclusive los incendios intencionales
los robos de auto y también los robos hacia domicilios privados. Este ascenso es completamente inesperado y completamente sorprendente, y sucede entre los años del 2015 y el 2016. Las personas que nos observan en YouTube pueden observar esta gráfica donde se ve que destaca inmediatamente el crecimiento del crimen de asesinatos. Es por eso que es muy agravante. Tenemos entonces que, por ejemplo, los crímenes, ¿verdad? Los crímenes relacionados con armas, donde hay armas de fuego que están envueltas, son siempre hacia arriba. Y en esta gráfica se observa que aunque tiene honduras en la gráfica, también tiene muchos picos y como quien dice, sube y baja, pero sin embargo, comparado con los crímenes que no tienen, en los cuales no se intervienen armas de fuego, son grandísimos los números, y la diferencia es muy, muy grande, y en esta gráfica se ve muy claramente que los crímenes donde no se están envueltas las armas van en un nivel muy bajo hacia, digamos, alrededor del 10% de una forma muy, muy, muy horizontal, y los crímenes que envuelven armas de fuego suben y bajan y tienen picos hasta llegando en el 2000, nuevamente los récords del 2016 y 2017, llegan los récords hasta el 80% de los crímenes relacionados con armas de fuego. Y ahora habíamos hablado de lo que es la relación que existe entre la violencia con armas de fuego y la actitud de las personas hacia defender este derecho de tener un arma de fuego, que va relacionado, desafortunadamente las armas de fuego van relacionadas con el nivel de criminalidad. Y esto es obvio en las gráficas y los resultados, y en la vida real, que siempre se ve la violencia y más acrecentada por armas de fuego. Tenemos entonces que en julio del 2020, del 2020, existe nuevamente, aquí tenemos gráficas donde se ve un ascenso bastante acumulativo de víctimas que son atacadas con armas de fuego. Y este es en el 2020, vemos desde enero hasta, en esta gráfica enseña desde enero hasta agosto, donde las víctimas llegaron a ser 433 en ese periodo de esos meses. Una tendencia más grave, donde existe un cambio. La cuestión es que no, tenemos que analizar por qué sucede este cambio, cómo es que sucede, cuál es el fenómeno que está desarrollándose en este sentido. Y aquí vemos lo grave de la situación. Esta gráfica nos enseña que las víctimas que son menores de 17 años, están acrecentándose a través de los años. Por ejemplo, de las víctimas del 2012, fueron las personas que fueron víctimas menores de 17 años de arma de fuego fueron 180, y las muertes fueron 29 de esas 180 víctimas. Eh, entonces, un año que es el año que se destaca demasiadamente obvio, es el año de 2016, donde las víctimas de disparo por arma de fuego fueron 267, siendo aquí, miren, aquí se ve muy claramente la cantidad de víctimas fatales, la cantidad de víctimas que mueren son 33 en ese año desde 2016. Entonces, hay un declive, ¿verdad?, en cuanto a esa edad de las víctimas, pero en el 2020, otra vez, de las víctimas, que son 192 víctimas de muerte, víctimas con resultado en muerte, son 30. Ese es en el 2020. Y vamos aquí a todavía una tendencia que se está desarrollando, que es todavía muy más seria que la anterior. Las víctimas que son menores de 10 años están incrementándose. En el 2012 hubo 10 víctimas en Chicago, donde murieron dos víctimas menores de 10 años. Pero, esta cantidad de víctimas por armas de fuego menores de 10 años, o sea, de niños, tuvo digamos, una subida y bajada, que también nuevamente
se incrementó hacia el 2016. Después bajó un poco, solamente un poco. En el 2016 fueron 13 las víctimas menores de 10 años. En el 2017 fueron 8, en el 2018 fueron 9 y en el 2019 fueron 8. Para el 2020 se dispara este número de víctimas y es 19 víctimas de arma de fuego menores de 10 años, o sea que son niños de los cuales mueren 5. La pregunta entonces hacia nuestro público de podcast escucha y nuestra audiencia de YouTube es, ¿qué se puede hacer para remediar esta violencia que está afectando ya a nuestra juventud? ¿Qué se puede hacer para que no suceda más esto o para que se calme mucho la situación en las cuales la violencia está llevando no solamente a lastimar a los más jóvenes de la población, sino que los está llevando hacia la muerte también? Esa sería si usted tiene un comentario o una solución, ¿verdad? Una posible solución, una idea en la que se pueda implementar para que esto ya no suceda más. Entonces, tenemos que traerlo, ¿verdad? Hacia un diálogo en la comunidad, hacia un diálogo en la sociedad, para que nuestros jóvenes no sigan muriendo. En esta ocasión, no solamente se observa que es el crimen el que está incrementándose en Chicago, sino que también se observa que la tendencia está dañando o está causando más estragos en las poblaciones más jóvenes. Obviamente, también no solamente atañe a toda la población, sino especialmente a las personas de minorías, como en la comunidad negra o en la comunidad latina, en la comunidad hispana, que tenemos que buscar una solución porque son nuestros jóvenes los que más están muriendo y son nuestros jóvenes los que más hacen falta para que se remedie no solamente este problema, sino que son los jóvenes, ¿verdad? Que son los del futuro, son los jóvenes, las personas que van a salvar el futuro, las personas que van a desarrollar el futuro de nuestras comunidades. Si no protegemos a nuestros jóvenes, entonces, ¿qué es lo que va a suceder con nuestras ciudades? Estamos aquí en la ciudad de Chicago y hemos experimentado mucha violencia, pero también hay otras ciudades como la de Nueva York o la de Los Ángeles que también han experimentado tremenda violencia. La violencia que nosotros estamos ahorita apuntando no es una violencia de película, no es la violencia que se ve en las producciones de Hollywood o en las producciones ahora de series, por ejemplo, como en la televisión, donde se muestra una imagen, ¿verdad? Que muchas veces es una imagen distorsionada de lo que es la realidad. Estamos entonces en una situación en la que no solamente existe un problema social como este, sino que estamos en medio de una digamos, mezcolanza donde se revuelven los problemas políticos y sociales. Sin embargo, tenemos también que apuntar y ver cuáles son las prioridades para salvar la población y para redirigir no solamente los esfuerzos, sino redirigir las vidas de estas personas jóvenes que están muriendo por la violencia, principalmente por la violencia con armas de fuego. La violencia en Chicago siempre ha existido muchas veces, pero en esta ocasión está golpeando grandemente a nuestros jóvenes. Hemos estado presentando aquí su Grupo Humano. Yo soy Enrique Pérez y estoy aquí en su podcast Hispano Humano. En esta ocasión presentamos el tema de la violencia en Chicago y el crimen en Chicago. Los esperamos y nos veremos la próxima vez en su podcast Hispano Humano. Yo soy Enrique Pérez. Gracias.